bienvenidos a la serie Conociendo a la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. Profe, ¿cómo le ha ido? Perfecto, Angie, muchas gracias por acompañarme y a nuestros seguidores. El día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar de ellos redistribuyen la riqueza. Y quizás ustedes se estén preguntando, ¿y ellos quiénes son? Los estatistas. En este caso, el gobierno, bueno, que prácticamente el Estado-gobierno, ya no hacemos tanta diferenciación, ¿no? Y quizás muchos, para aclarar a los que recién se están uniendo a nuestras sesiones, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado, profe? Bueno, se supone que el Estado es el gobierno más el pueblo, más el territorio, más el orden legal. Pero el gobierno es el elemento que casi como que se identifica con el Estado, y hoy cuando hablamos del Estado, en realidad estamos hablando del gobierno. Bueno, esa diferenciación mucho ya no lo hacemos, porque suena lo mismo decir gobierno o Estado. Así es. Entonces, ellos redistribuyen la riqueza. Dicen que nos cobran impuestos para darnos educación y salud y jubilaciones, pero ellos, los actores políticos que tienen el poder, la sartén por el mango, ellos no utilizan esos servicios. Ellos no mandan sus hijos a la educación pública, ni cuando se enferman van al hospital público, no, ni cobran pensiones y jubilaciones del sistema público, ¿ok? Es una gran hipocresía del estatismo. Demasiada hipocresía, que la ciudadanía común y corriente, como usted y como yo, se lo creemos. Y como quien dice, bien juiciositos vamos y pagamos nuestros impuestos. Y a la verdad es que nos están despellejando. Hay cosas que a lo mejor usted nunca pensó. Por ejemplo, si usted es de clase media, como nosotros, ¿okay? Y envía a los hijos a una escuela, matrícula que hay que pagar y tal, para que no vayan a la escuela fiscal, está pagando 2 veces por la educación, la del hijo suyo en la escuela privada, y la del hijo de algún otro, una educación muy mala, algún pobre que lo tienen que mandar a una escuela fiscal. Con la salud pasa lo mismo, usted paga 2 veces por la salud, o sea, cuando usted consulta un médico, un dentista, y en los impuestos por la salud de otra gente, supuestamente los pobres que son atendidos entre comillas, en los hospitales públicos donde no hay gasa, ni hay aguja inyectadora, ni nada de eso. Y esa plata, y lo mismo las pensiones, y esa plata ¿de dónde viene? De los impuestos. Hay cosas que a lo mejor usted nunca pensó. Por ejemplo, usted nunca pensó que si usted va con 100 pesos, pongamos, al mercado, y se los gasta, ¿okay? Sobre esos 100 pesos en la venta hay un impuesto. Y las personas a quienes usted dio el dinero, ellos también pagan después impuestos cuando compran mercancía al por mayor o cuando pagan la luz y el gas, el teléfono, cualquier hijo de vecino. Entonces, los mismos billetes están pagando impuestos varias veces cuando circulan de mano en mano. Okay. A lo mejor no se le ocurrió eso a usted. A lo mejor nunca se le ocurrió a usted pensar que dentro del precio que usted paga por una botella de agua o lo que sea, dentro del precio que usted paga están ciertos impuestos que tienen que pagar los productores, digamos, los agentes económicos en la cadena productiva de la fábrica o del campo, al mayorista, al minorista, todos esos pagan impuestos y a lo mejor todos esos impuestos los descargan en el precio final. Y no, eso sí, no me diga que los intermediarios, porque los mayoristas prestan servicios de transporte, almacenamiento y distribución de la unidad productiva a la unidad de consumo final. A nosotros, los parásitos estatistas, nos han querido decir que los parásitos son los transportistas, los almacenadores, los mayoristas que van a la unidad productiva rural o urbana, industrial o agropecuaria, y le llevan a usted, nos han dicho que esos son los parásitos. ¿Y quién nos dijo eso? Los parásitos. En economía siempre es un poquito más complicado entender, pero creo que en el aspecto de educación, donde todos de alguna manera hemos tenido la experiencia de estar en colegios, pues déjeme hacer un poquito de abogado del diablo.
uno diría, wow, qué bien, mis impuestos están pagando educación a ese pobre niño que no puede ir. Entonces, ¿qué le decimos a ese ciudadano que piensa eso, no? Porque si el gobierno no se ocupa de ellos, ¿quién se va a ocupar? ¿No? Entonces, además, está bien que nos pagar impuestos y yo también voy a pagar, porque es por el bien de ese niño. Bueno, yo pongo siempre a mis estudiantes el ejemplo de los leones africanos, porque son países africanos que ahora, como Ruanda, Botsuana, etcétera, 8 son más o menos, o 10 tal vez, depende. Son países africanos que ahora están saliendo del socialismo y están privatizando empresas del Estado, pero la privatización no se limita al campo de la economía, se extiende a la educación. Y están experimentando que la educación privada es mucho mejor que la educación estatal, sea en colegios fiscales o en colegios privados, entre comillas, que son un apéndice del Estado, en realidad. Un poquito mejores tal vez, en nuestro sistema. En el sistema capitalista educativo de los leones africanos, ya no está habiendo instituciones educativas estatales, son todas privadas y se han privatizado muchas de ellas como nosotros lo proponemos en la tercera reforma educativa número 3, en las 5 reformas. O sea, se les dice a las maestras, a los docentes, estas instalaciones, este colegio, esta universidad, esta escuela, de ahora en adelante va a ser de ustedes. Organícense en una institución, puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser lo que les dé la gana, una asociación civil, porque esto va a ser de ustedes. Y ustedes, por lo tanto, van a cobrar y van a competir. Bueno, pero ¿y los pobres? Puede haber bonos para los pobres. Eso es, la gente que nos sigue puede revisar el partido Familia en Guatemala en Google, ahí están las 5 reformas bastante resumidas. Bueno, en este caso ya no sería pobrecito, sino sería de igual a tú. Es decir, quieras o no, con este sistema estatista, seguimos haciendo esa discriminación. Los pobres, los ricos o viceversa, ¿no? Y a nombre de pobrecitos dice que estamos pagando impuestos. Pero si tu hijo va a una iglesia, a una escuela particular, por algo será, ¿no? Sí. O bien usted lo dijo, ¿no? Creo que todavía en América Latina no he visto a un presidente que ha mandado a sus hijos a un colegio público, o que en este caso mi presidente Evo se atienda en uno privado. Ni siquiera eso, tiene su propia clínica más de paso, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que es una humillación a la ciudadanía, a la gente común y corriente, que vivimos de la pie y el día al día. Es una forma de ofender y es una forma de seguir discriminando, de seguir viviendo, como quien dice, los pobres allá, los ricos por aquí. No, es decir, definitivamente hay muchos mitos que vale la pena irnos quitando de a poquito. Entonces, a nombre de la redistribución, el gobierno dice que nos cobra impuesto para darle a los pobrecitos. Bueno, y también si el presidente, el vice, los ministros no mandan sus hijos al hospital público y ellos tampoco van al hospital público cuando se enferman, por algo será. ¿Será por qué? No. Y si no cobran las pensiones del sistema público, por algo será. Entonces, son cosas que tal vez usted que nos está escuchando nunca había pensado, nunca se había preguntado. Cuando se oye hablar de la justicia social, la justicia social es la mayor injusticia que existe, porque la justicia social es esta famosa redistribución que hacen los estatistas, y es muy injusto porque es quitarle el dinero al que produce para llevarlo a otra parte que generalmente se queda en los bolsillos de los intermediarios políticos e ideológicos, mediáticos, porque hay de todas clases, ¿okay? Y no van a donde deberían ir, o donde se supone, o el pretexto que nos dicen. O sea, nosotros como cristianos, ¿okay? Como cristianos, tenemos muy presente el modelo de gobierno establecido en la Escritura. El gobierno es una cosa bien chiquita, que se ocupa solo de 3 funciones:
seguridad externa e interna y jurídica, justicia, administración de justicia, no cualquier justicia, sino justicia restitutiva o compensatoria, y en tercer lugar, obras públicas de infraestructura física, y nada más. Entonces, claro, ese concepto de gobierno limitado choca de frente con la justicia social. A nosotros se nos ha acostumbrado, se nos pretende acostumbrar a, por ejemplo, el ideal de pobreza. El Papa Francisco, según él, coincide con Chávez: ser rico es malo, hay que ser pobre. Mira, uno de los nombres de Dios, de nuestro Dios en la Escritura, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob? Eran tremendos millonarios, ¿ok? A Isaac le tenían envidia incluso, tremendo millonario. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, y esto está establecido en Deuteronomio y principalmente, la ley de Dios es para que nos vaya bien. Y nos vaya bien incluye que nos vaya bien económicamente también, y hay todas unas reglas de mayordomía para administrar en la Escritura. Eso se nos mete en la cabeza que el cristiano está llamado a la pobreza, a desprenderse, dice Francisco, a compartir con los más necesitados, bla, 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 bla. Yo personalmente estoy siguiendo muy de cerca el cisma prácticamente no declarado que hay en la Iglesia Católica Romana. En esa Iglesia Católica Romana yo estoy viendo una muy saludable reacción de gente como el Cardenal Sara, por decir así, el africano, okay, o el Monseñor Viganó y tal. Mucha gente que está reaccionando, como digo, saludablemente contra las soquetadas marxistas del señor Francisco, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza, y dale con la pobreza, que fue a La Habana a decirle a los pobres esta canallada: ustedes deben abrazar a la pobreza como si fuera una madre. Por favor, por favor. Tiene que, en todo caso, el problema es que se los dijo a los cubanos de a pie. Si se lo hubiera dicho a la familia Castro, ahí hubiera podido tener un sentido, que la familia Castro está entre los 500 de Forbes. Pero no fue. Definitivamente la redistribución es una restricción para los pobrecitos. Y qué pena que hemos caído, ¿no?, en ese mito de que el gobierno redistribuye, o aquí en Bolivia se maneja el segundo aguinaldo para que las empresas redistribuyan. En estos 2 o 1 minuto que nos queda, pues vale la pena aclarar que quien hace empresa ya distribuye, no necesita redistribuir, incluso antes de abrir el negocio, porque antes de eso tiene que hacer los papeleos, antes de eso tiene que hacer el alquiler, antes de eso tiene que ver la producción, la logística, y después llevarla al mercado, venderla. Es que no necesitamos una redistribución al estilo estatista. 5 reformas. Gracias, Angie. Gracias, profe, por habernos acompañado en esta sesión. Si usted tiene algunas dudas, por favor, no olviden escribirnos, en darnos o en solicitarnos ciertas aclaraciones. Nosotros con gusto lo iremos haciendo. 5 reformas y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por seguirnos.